Hola, hola a todos, a todas los que nos están viendo en vivo, pero también un saludito cariñoso, afectuoso a todos los que nos van a ver después en otro horario. Hoy día tengo una gran invitada que conozco hace muchos años. Hemos pasado por muchas experiencias, hemos vivido juntas, hemos compartido caminos, sueños también, ilusiones. Me refiero a la hermana Adriana Montenegro, que ya la vamos a ingresar acá a la pantallita. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, Adriana, ya se dieron cuenta, es chilena, religiosa de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Y actualmente, ¿dónde estás, Adriana? Actualmente pertenezco a la comunidad de Santiago de la Florida, en la capital, pero tengo como mitad de mi vida en la comunidad y la otra mitad en la casa de mis papás. Vine hace 6 años a cuidar a mi papá y a mi mamá. Mi papá falleció hace 3 años, está mi mamá todavía, así que ahora puedo hacer esta como medio vida en la comunidad y también en la pastoral un poco más amplia y sigo en mi casa, pues. Así que estoy como viviendo en dos espacios al mismo tiempo. Y para la gente que no te conoce, de nada, que aquí en el canal hay mucha gente que está conociendo por primera vez a este beato tan interesante, tan carismático, pero tan desconocido, ¿verdad? Darnos a lo mejor tres características tuyas que la gente podría decir, ah, mira, esta hermana qué interesante, y podrían conocerte, algunas luces tuyas que nos puedas compartir. La primerísima luz es que soy una mujer enamorada, de verdad, conocer a Cristo y después, a través de Cristo, de la iglesia, conocer la espiritualidad es como lo que llena mi vida, le da sentido a quién soy, a lo que hago. Lo segundo es que soy muy animosa, creo que es parte del don de tener siempre como este espíritu buscador. Me siento muy identificada con Palau en eso, buscar por aquí, buscar por allá, y después creo que el Señor me regaló la capacidad de ir respondiendo a lo que surge, como sin miedos. O sea, aquí vamos, si hay que pedir disculpas se pide, pero esta cosa un poquitito atrevida, así, arriesgada, hasta donde se puede también. Sabemos que dentro de la vida religiosa y en la vida comunitaria y en la vida social no siempre se puede hacer todo lo que uno quiere, pero hasta donde se puede, allá vamos. Bueno, yo te agradezco infinitamente, primero, o sea, a la congregación, ¿no? Que este servicio también de salir en redes como una misión distinta a lo mejor, pero de llegar a tantas personas que, como yo decía, que no conocen al Beato Francisco Palau, y en este sencillo canal darlo a conocer de varias maneras, a través del arte, a través de la poesía, de la literatura, de las canciones, pero sobre todo de las buenas conversas y estas conversaciones que a lo mejor tú nos puedes iluminar desde tu experiencia, ¿verdad? De esto que vivió el Beato Francisco Palau en este lugar tan característico. Y no quiero hablar tanto para que tú nos cuentes qué nos quieres compartir. A mí, una de las cosas que me gustó desde el principio de nuestra espiritualidad y nuestro carisma es como la amplitud de servicios. Eso es lo primero que vi, amplitud de servicios. Y claro, con la formación y conociendo a Francisco Palau, fui entendiendo que de dónde viene, o sea, viene de un corazón enamorado contemplativo, es decir, él primero se enamora y, y se enamora de la iglesia entendía como el cuerpo de Cristo, Cristo y los prójimos unidos indisolublemente. Entonces, desde allí, él va a acudir, va a escuchar, va a ir descubriendo qué es lo que este cuerpo necesita, este cuerpo en los miembros, y va respondiendo, pues entonces, esa es como la libertad, de ahí surge la amplitud, la libertad de que hoy por hoy somos misioneras, por supuesto, misioneras por esencia, pero también misioneras porque nos van moviendo de un lugar a otro. Y en ese movimiento te vas encontrando con distintas comunidades eclesiales, con distintas necesidades. Bueno, nosotras como familia religiosa vamos respondiendo a las necesidades que vamos descubriendo allí donde somos enviadas. Y esa es una gran libertad porque en el fondo significa, sí, libertad, pero también como una capacidad de escuchar al espíritu,
diciéndonos, soplándonos, mira, este cuerpo necesita esto, necesita fortalecer esto, necesita crecer en esto otro, necesita ayuda acá, necesita consuelo más allá. Entonces, ese es como la libertad enorme que nace del amor, del corazón enamorado de Palau, del corazón que contempla, que sabe ver. Eso para mí es como muy, muy significativo y muy motivante. Ujú. Hoy día queríamos, yo te había pedido si podrías iluminar un poquito. Toda la vida el Beato Francisco Palau es muy potente, muy profunda, podemos hacer mucho, hablar mucho sobre eso. Capaz que no sea la primera y la última vez que te tengamos a ti, si Dios quiere y la Virgen, pero hoy día en especial, ¿no? Hablar este periodo o este aspecto de Francisco Palau que no es tan conocido. Sí, me pediste que habláramos un poco de Santa Cruz de Valcarca y uno dice Santa Cruz de Valcarca, nosotros los que conocemos un poco más a Francisco Palau, decimos Santa Cruz de Valcarca, decimos el Penitens, y lo primero que hacemos es relacionarnos con el exorcistado, con la etapa donde el padre Palau se dedicó muchísimo al exorcismo, a exorcizar los energúmenos que decía él. Pero uno va descubriendo con el tiempo que es mucho más que eso, y eso es lo que a mí me cautiva. Si a mí me preguntan cuál es el Palau más cercano a mí personalmente, este Palau de Santa Cruz de Valcarca, porque en mi entender, en mi experiencia, es muy amplio lo que allí se hizo. Es es variado, es como abierto, es como un horizonte abierto que abarca varias facetas de otras etapas de Palau. Es como un concentrado de lo que Palau fue haciendo, de cómo fue amando, de en qué fue sirviendo a la iglesia. Y por eso es que para mí es muy significativo. Y lo primero que a mí me surge de eso es ubicarme como en el corazón de él y tratar de ver lo que él veía, de dejarme afectar por lo que a él le afectaba. ¿Y qué vio Francisco? Él desde la Escuela de la Virtud de los años 1850 y algo hacia adelante, él ya visitaba esta cueva. A ver, les explico un poco. Santa Cruz estaba en las afueras de Barcelona, era un barrio de Barcelona, y era un barrio pobre, como las periferias de hoy en día de las grandes ciudades. Ahí vivían los obreros, ahí vivían los inmigrantes, ahí había pobreza, ahí había inmoralidad, ahí había necesidades de todo tipo, porque de alguna manera este barrio de Valcarca, el barrio más grande, había estado y estaba bien abandonado. O sea, no había asistencia sanitaria, tampoco había ayuda espiritual, no había vigilancia, no había luz, pero abundaban las inmoralidades, los bares, las casas de prostitución, y abundaban también la pobreza, abundaban las enfermedades de todo tipo, físicas, espirituales. Entonces, el padre Palau, aunque al principio iba a descansar allá, poco a poco fue como descubriendo estos alrededores y quiso abrir casa allá. Eligió abrir casa en ese barrio. Primero llegaron los hermanos. Bueno, él vivía en una cuevita, pero primero llegaron los hermanos que comenzaron, hicieron una capilla, que fueron abriendo a la comunidad. La gente empezó a acudir a la comunidad, a la Eucaristía, cuando le dieron permiso. Después, con el tiempo, llegaron las hermanas. Pero todo este proyecto comenzó con su familia, con sus hermanos y alguna sobrina. Y entonces es como bien interesante cómo fue como reuniendo personas que se fueron interesando por el proyecto. Él primeramente, después los hermanos, las hermanas, su familia, voluntarios. También digamos que modernamente diríamos, incluso llegó a trabajar en redes porque trabajaba con el municipio, con el ayuntamiento, o sea, diciendo palabras normales. Yo te mandé una imagen ahí que decía el Penitence, un centro de ayuda integral. Es que para mí eso es como lo leería hoy por hoy, un centro de atención integral porque se atendía el espíritu, se atendía el
cuerpo, se atendía el barrio, se educaba y se soñaba también. Pero lo primero que me encanta es que se haya hecho presencia allá, en ese lugar, en ese lugar de tanta necesidad y donde se podía amar tanto y de tan variadas maneras a la iglesia. Después también está esto que comenzaron con la capilla para atender la necesidad espiritual de la gente. Cualquier transformación entendemos que comienza siempre en el interior y lo primero que se atendió entonces fue el interior. Se abrió la capilla para que la gente fuese, estuviese, rezase, participase en la Eucaristía y eso significa que también se encontraron con el Padre Palau y con los hermanos. Me imagino las conversaciones y cómo él los atendía. También estaba esto de los enfermos. Estábamos hablando de que era un barrio bastante carente, carenciado. Entonces, eh, había hartos enfermos de todo tipo, ¿verdad? Enfermedades psíquicas, enfermedades físicas. Y pues en ese centro se trataba de atender las dos. Y es interesante como, empezando por la parte física, porque siempre volvemos al exorcistado como la gran misión con que se identifica Santa Cruz, eh, se acogía en la capilla a la gente, se acogía mucha gente, más adelante se acogían peregrinaciones de gente, y habían unos testimonios que decía que allí se les entregaba no solamente la ayuda espiritual, no solamente la sanación esta milagrosa, sino que también se los cuidaba físicamente. Había enfermos que pasaban temporadas en Santa Cruz de Valcarca, donde los hermanos, las hermanas, el padre los cuidaban, curaban heridas, eh, sanaban con las manos, con la oración. Entonces es como interesante el ver que la mirada es sobre toda la persona. Hay un testimonio bien lindo que dice que había veces en que en esta gente que estaba allí, el padre Palau se quedaba varias noches cuidando a los enfermos. Y uno habla de Francisco Palau siempre como la gran figura, pero qué lindo conocerlo y saber que era tan hermano, que era tan fraterno, que era tan padre con los enfermos que allí llegaban. También estaba la enseñanza, porque a la entradita del campo grande este de Santa Cruz, comenzaron a construir una, ¿cómo diríamos? Un colegio pensionado para que las chicas pernoctaran allá, se quedaran allá. Comenzaron de a poco, primero el edificio y después empezaron como escuela. Yo no tengo muy claro si se llegó a dormir allá, si las chicas llegaron a estar allá, pero sí la escuela funcionó. Entonces, y ahí estaba involucrada su hermana, porque este colegio lo construyeron eh, entre ellos, pero su hermana Rosa, con la hija de ella, con Carmen Benet, se hicieron cargo de esta escuela. Entonces, ¿para quién era la escuela? Para las chicas del barrio, de este barrio pobre nuevamente. Y comenzaron al principio arrendando una casita por allí, no en Santa Cruz, antes de la construcción estaban en el barrio, viviendo con la gente en una casa que no estaba habilitada, pero ahí comenzaron como con grandes esfuerzos. Entonces, el interés por educar, por enseñar, por promover educación, ciencia y promoción, era como bien intenso y surgió de las mujeres. Perdón que lo diga, pero el padre sí acompañó, pero surgió de las mujeres. O sea, aquí eran Rosa y Carmen las que estaban más involucradas y después las hermanas. Entonces, como interesante también que descubrir que Francisco Palau le da espacio a quienes quieren como tomar la iniciativa, también un poco descubrirlo compañero, lo vemos siempre como padre, como director, como guía, pero a mí me gusta descubrirlo un poco compañero de camino. Y el sueño grande que se quedó ahí en sueño, pero que logró entusiasmar a otros, era esto de construir un hospital allá, un hospital para atender a, a los enfermos básicamente, pero que era un hospital medio hospital, medio asilo, porque el sueño concreto era atender los enfermos de todo tipo y también acoger a las familias más necesitadas de la zona. Y eso es mucho más que un hospital, es una casa de acogida. Y en cuanto al hospital, eh,
cuando él presentó el proyecto al ayuntamiento, por eso decía que trabajaba en red, cuando él presentó al ayuntamiento este proyecto, la municipalidad, como decimos, no sé, si en mi país al menos o en otros países, no sé cómo se les llamará, inmediatamente se entusiasmaron porque la necesidad era grande, si era muy abandonada esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Designaron con nombre y apellido un arquitecto, ya para que echaran a andar las obras, y también se nombró una comisión municipal para que esto se acelerara un poco, es decir, que todas las fuerzas del ayuntamiento como que se conjugaron para poder echar a andar esta obra, que claro, se había interrumpida porque vino la fiebre amarilla y no pudieron empezar la construcción. Sin embargo, igual las edificaciones, los edificios del complejo, fueron usados para atender a la gente enferma. Entonces, se quedó en un sueño el edificio, pero no la misión, no el apostolado. Se cuidó a enfermos todo el tiempo ya. Entonces, esa parte es como bien bonita y de agradecer para nosotros, los que lo seguimos a Palau, no dejarte vencer por los obstáculos. El sueño Dios lo va a hacer realidad contigo o sin ti. El hospital no se pudo, pero atendimos, hicimos de hospital igual. Además que es interesante porque los enfermos de aquel tiempo eran enfermos que muchos tenían enfermedades reales, otros tenían enfermedades reales más bien psíquicas, y estaban estos endemoniados que no se sabía si realmente eran posesos o no, o al menos así el alrededor lo veía. El padre Palau estaba convencido que había posesiones diabólicas y por eso estaba convencido de que el exorcistado era vital en aquella zona. Pero esos enfermos, muchos de esos enfermos, si no los atendían allí, quedaban a la deriva, o les tocaba el hospital de locos o les tocaba la calle, porque las familias no sabían qué hacer con ellos. Entonces eran un poco, algunos de ellos enfermos bastante abandonados. Y, y estamos hablando de que en este complejo, en este espacio donde había capilla, donde había un convento de hermanos, donde había una escuela, una comunidad de hermanas, ahí se acogía a estos que nadie quería acoger, se acompañaba a estos que nadie quería acompañar, se les brindaba techo, si vivían allí muchos de ellos, que es un poco por donde surgieron los problemas después, porque entre que acudían muchísimos enfermos para la salud espiritual y física del ermitaño de Santa Cruz, donde también se acudían estas peregrinaciones cada vez más numerosas, sobre todo a partir del 64, eh, pues se fue produciendo este movimiento y grande y vinieron obviamente los problemas. Un padre Palau sin problema es difícil de imaginar, pues aquí también tuvo sus problemas, de dos partes siempre, desde la iglesia, desde sus iguales y desde el círculo de Barcelona y de los médicos de Barcelona que estaban bastante incómodos con la situación del éxito de lo que pasaba en Santa Cruz de Valcarca. Entonces, sí, los problemas fueron bastante serios. El problema para mí más triste siempre es el que tus iguales desconfíen de lo que tú haces. Primero te dieron permiso para hacerlo, el obispo le dio permiso para hacerlo, el vicario le dio permiso, y después cuando empezaron a ver que el tipo de enfermedades que fueron siendo tratadas y que era un poco como llamativo, pues no se quería llamar mucho la atención, también por la situación política de ese tiempo, se entiende. Entonces, el, llegó el punto en que incluso les prohibieron recibir enfermos, tratar a algún enfermo y les dijeron, se quedan aquí con la capilla, celebran la misa, la cierran y no se reciben más enfermos, no se tratan más enfermos. Me imagino que el corazón de Palau estuvo bastante quebrado con esto. Primero porque se sentía honestamente llamado al exorcistado y a sanar. Y segundo porque venía de la iglesia una vez más. Él ya había sido suspendido del ministerio bastantes veces, varias veces, y de nuevo ahora le ponían como que le cortaban un poco las alas. Y también venía desde la sociedad de Barcelona, es decir, él curaba, él sanaba porque había efectivamente sanaciones reales. Entonces, la envidia siempre surge y surgió con el rostro o las palabras de que practica la medicina ilegalmente y por lo tanto eso no se le puede permitir. Así que se le prohíbe.
Pero por otro lado, el padre también había tenido su época en la Escuela de la Virtud, donde se le acusó falsamente, pero bueno, se lo desterró igual, de que había sido un poco revolucionario. Entonces, tanta gente que acudía a las peregrinaciones y todo, entonces la autoridad civil también empieza con sus como precauciones, es decir, aquí puede pasar algo, acabamos de tener otra revolución, no vaya a ser que aquí tengamos otro foco nuevo, entonces igual se le comienza como a acercar un poquitito, hasta que llega la hora de la calumnia, donde lo acusan de tener armas. Así es que van con insistencia, van un día, no sé si 25, 24 de octubre, revisan por todos lados, no encuentran nada. Van el 28 de vuelta, revisan de vuelta, no encuentran nada. Van el 29, no habiendo encontrado nada, y se los llevan presos. Y se llevan al padre Palau 17 hombres, a 22 mujeres. Ahí van hermanas, hermanos, van sus hermanos, su familia, van incluso algunas estudiantes y algunos enfermos, algunos voluntarios. Es decir, él sí conoce la persecución. Le cerraron esto, ¿verdad? Le quitaron la posibilidad de seguir exorcizando y atendiendo enfermos. Y el padre como... A mí me gusta mucho esto de él, que era muy resiliente, porque hay problemas aquí y ¿qué surge? Entonces surge el ermitaño, donde va a seguir hablando y defendiendo el exorcistado y dando razones y defendiéndose él. Entonces como esta resiliencia el padre Palau la había demostrado bastante tiempo atrás, es decir, él fue a Francia, comenzó con las primeras comunidades de seguidores, le fue mal, bueno, vamos acá, vamos a Barcelona, la Escuela de la Virtud, se la cierran, ok, vamos, lo destierran a Ibiza, y en Ibiza, ¿qué es lo que hace? Pues evangeliza. Entonces siempre como que se va reponiendo de todos los ataques y de todas las calumnias, él sufrió mucho de las calumnias, es un hombre muy, muy resiliente y que no guarda rencor, es que es una maravilla, todo el dolor lo transforma en vida, en creatividad, es un hombre tremendamente creativo, pastoralmente muy creativo. Entonces, como este es el padre Palau para mí del centro de atención integral, donde mira a la persona en su conjunto, en dónde está ubicada, en lo que vive, en lo que padece, en lo que sueña. Eso. Adriana, eh, a ver, frases y palabras que están haciendo ruido en mi corazón. Fraterno, dijiste, tan fraterno, padre para los pobres, viviendo con la gente, Él promover. vivía en la cueva, conste que él no vivía en la casa, él vivía en Ahora, la cueva porque... ahora voy para allá. Te quiero preguntar, porque lo último que cerraste, la palabra está resiliente, me gustaría que como ahondara un poquito de lo que se pueda. ¿Qué crees tú en la oración que él tenía, ¿no es cierto?, su vida íntima con la iglesia, con Cristo, con el cuerpo, esos momentos orantes que él tenía, ¿cómo crees que eso fue también ayudando a que fuera resiliente? Todo lo que dijiste, sin rencor, ¿cómo lo vivía él? Esto de ser tan orante, tan contemplativo y que se veía en la vida real, más que quedarse, ¿no?, en la abstracción. Yo creo que, yo siento que el padre Palau sí era orante, era contemplativo, pero después que tuvo su gran encuentro con la iglesia, él se convirtió en esto, en el hombre del encuentro. Sus encuentros con la iglesia, a quien amaba, eso le daba a él toda la fortaleza, toda la visión, toda la fuerza y toda la resiliencia para seguir adelante. Él y cualquier persona que está enamorada es capaz de salvar los obstáculos, pero nace del amor, del encontrar con el otro, con la otra en este caso. Es el amor por la iglesia, el amor de ellos dos, de donde sale la fuerza. Es el corazón enamorado, la fuente de toda fuerza y resiliencia. Y eso, claro, él tuvo a ver, como tenemos que partir por el principio, o sea, él hizo todo un camino de búsqueda hasta identificar concretamente cuál era ese amor que le daba la paz al corazón, porque trabajó por la iglesia, por la causa de la iglesia muchísimos años. No es que no conocía a la iglesia, es que no la había encontrado, no la había descubierto, no la había experimentado persona viva que piensa, que habla, que siente, que sufre. Cuando le pasa eso, cuando despliega la totalidad
de su capacidad humana y espiritual, porque es entonces que encuentran la paz. Ahora sí, no necesito energías para seguir buscándote en las montañas, para seguir en estos tiempos largos de oración, no buscándote, sino ahora me voy a encontrar contigo en esos espacios, vamos a recuperar fuerzas, pero es ahora sí, me levanto las mangas y trabajo, y trabajamos. Como hay como dos periodos, el periodo contemplativo de búsqueda y el periodo contemplativo de que nos encontramos y descanso en ti. Qué bonito, y me recuerda en la Biblia, ¿verdad? Esto de cuando tuve hambre, me diste comer, bueno, todo esto que sabemos, es que lo dijiste tan fuerte, a lo mejor tú no te das cuenta de tus palabras, pero con una pasión tan que transmites, que te doy gracias, le doy gracias a Dios por tenerte aquí, porque pues, dijiste tan fraterno y padre. Y generalmente los que creemos que conocemos, o queremos, más que conocer, que queremos mucho a Francisco Palau, se conoce más un lado o algunos aspectos que está bien, que fueron reales, pero estos aspectos, ¿no? De esto de cuidar a los enfermos que estás diciendo tú, que él, yo me imagino con sus manitos, que le da un vasito de agua, o sea, cosas tan cotidianas, tan humanas, tan fraternas, y que la estás visibilizando, Adriana, así que te agradezco también. Y por último, ya como para que vaya redondeando, esto del hombre del encuentro, a lo mejor antes de pasar a la otra imagen, ¿cómo crees tú, qué tendríamos nosotros, la sociedad actual, 2026, en un mundo que estamos como estamos, ya sabemos, qué nos falta, ¿no? Para tener estos encuentros que sean desde el amor, que lo decías muy bien. Esto de que cuando tú amas, no hay cansancio, no hay rencor, etcétera, etcétera. Yo dos cositas. Lo primero, darnos tiempo para el encuentro. Si no nos damos físicamente tiempo para el encuentro, nada más va a pasar. Y llegar al encuentro con un corazón sin barreras. No ir con predisposiciones, sino que abierto a lo que podamos encontrar o a lo que nos podamos encontrarnos, es decir, como ir, sí, o sea, esto soy, con lo que soy, voy sin una barrera, con ganas, con disposición, y creo que lo primero es el tiempo, definitivamente que es como lo más preciado que tenemos y con lo que más nos cuesta como lidiar, darnos estos espacios, porque son espacios para la gratuidad. Y lo segundo, acercarnos a los demás, corriendo el riesgo, arriesgándonos a que generemos vínculos. Es decir, no por cumplir, sino que poniéndonos todos a disposición, todo lo que somos poniéndolo a disposición, abrir como el corazón para que se generen vínculos, o sea, sin cerrar posibilidades ni buscando posibilidades, es llegar así con pureza de corazón al encuentro con el otro y con los otros, con un corazón puro como los niños. Creo que eso es lo que nos hace como harta falta, porque estamos como muy prefabricados por una parte, por otro lado estamos como muy encerrados en nosotros mismos, en nuestros tiempos, en nuestros proyectos, en nuestras cosas. Eh, Creo que nos hace falta un poquitito eso, el despojarnos, eh, despojarnos de estas pequeñas ataduras o grandes ataduras y acercarnos y dejar que se nos acerquen bajando las barreras o tratando de bajar barreras. Porque tampoco es Barrera. fácil, uno trae una historia, tiene sus cosas, o sea, todos tenemos algo, entonces tampoco es tan fácil, es un trabajo que tenemos que hacer, pero lo primero es como querer, pues, quiero encontrarme, si me quiero encontrar, que hace con mínimo esfuerzo, primero esfuerzo el tiempo, segundo esfuerzo bajar barreras y tercer esfuerzo lo vamos a ir descubriendo en el camino, pero bueno, querer y darnos tiempo es lo primero, sin eso no pasa nada. Ahí está. No sé si la quieres leer. Sí, yo quiero leer esto porque esto es como para mí de donde surge todo. En Francisco Palau, el amor a su amada es el que muestra, guía y manda. El amor a su amada es el Google Map, el marca ruta, el que te dice por aquí vamos, es el amor. Y lo segundo, la intensidad, porque no es cualquier amor, es un amor intenso. Este hombre, uno lee mis relaciones y era un hombre tremendamente intenso. Entonces la intensidad de ese amor se traduce en servicio a la iglesia viva, servicio que abarca todas las manifestaciones que estaban a su alcance.
porque ya más allá, o sea, ya este centro integral, pero si uno mira el resto de la vida, Francisco Palau era súper creativo, era súper moderno, y si estuviese ahora, estaría pensando en cómo ir a la luna, porque él era así, maravilloso, o sea, la litografía, los periódicos, o sea, todo lo moderno él lo usaba, entonces un hombre súper al día, no era un hombre así como, ay, a Ujú, veces uno se lo imagina un poco sombrío, pero yo me lo ujú, imagino bien activo, bien de la gente, siempre trabajó con los laicos. ujú. Además, estamos hablando de una iglesia súper vertical, era clerical esa iglesia, sin embargo, en todita los empeños pastorales siempre estuvo con laicos, entonces como muy lindo también, y eso es un amor intenso, o sea, yo sé que solo no puedo, pues lo hago con otros, me dejo ayudar por otros, y eso surge de un amor inquieto por amar mejor, por servir mejor, por llegar a más. Llegar a más. Y yo encuentro que también era muy carismático, porque una persona que atrae tantas personas, tantos tipos de personas, que tú ya las dijiste, o sea, hay que mirar a Jesús también. El... Pero yo creo que viene de la coherencia, yo creo que una persona cualquiera, una persona coherente y apasionada, aparte de que él es santo, ya lo sé, pero ya más chiquitito, más en la vida normal de nosotros, cuando tú te encuentras una persona que tiene convicciones, que cree de verdad en lo que busca, en lo que hace, es magia, salvando las diferencias con Francisco Lau. Una palabrita, yo sé que estamos en el tiempo, yo te dije 30 minutos y estamos pasados en un minuto, pero no puedo no pedirte, por favor, que digas alguna palabrita, porque en el mundo laical, que yo represento y comparto con tantos hermanos, y en el mundo muy popular, este tema del exorcismo está muy fuerte, ¿no? Yo vivo en un lugar donde hay brujos, se hacen hay un montón de cosas. Entonces, a lo mejor decir alguna cosita, Adriana, antes de terminar, sobre este exorcismo. Tú lo dijiste como muy rápido, a lo mejor, pero ¿a qué invita este exorcismo que hacía Francisco Palau hoy? ¿No? Bueno, tenemos que empezar diciendo que el exorcismo es algo que está dentro de la Iglesia Católica y que si uno acude, tiene que hacerlo a quien corresponde. Eso. Y lo otro, que si uno se mantiene cerca de Dios, si uno mantienes una vida espiritual de calidad, una vida orante, que persevera y todo, es más difícil que el mal vaya como entrando en tu vida. La gran invitación para mí es, antes que llegar a necesitar el médico, es prevenir la enfermedad. La prevención viene en tu propia vida y en la vida de los demás a través de Cristo. No hay otra prevención más que Cristo, tu amor, tu evangelio. Entonces, y cuando ves o conoces algún caso de estos, hazlo por los conductos regulares. Pero uno le abre la puerta al mal en pequeñas cosas. Uno como que tienes tu casa protegida y de pronto hay una rendijita chiquitita, no sé, pues los jóvenes, yo trabajé harto con jóvenes, o sea, ay, nos vamos a ir a jugar a la Ouija. Y es que no tienen idea que le están abriendo la puerta a las puertas del mal. Entonces, lo tomamos con una liviandad, todas estas, todas estas fuerzas ocultas, todo el ocultismo, el espiritismo y demás, y no es tomarlo a la ligera, porque uno por una rendija empieza a dejarlo entrar. Parece juego y deja de ser juego cuando se desencadenan cosas muy serias. Hoy por hoy, a casi todos los procesos nos mandan al psiquiátrico, pero no hay, muchos no son casos de psiquiátricos, son que le abrieron la puerta al mal. No hay que abrirle la puerta al mal. Eso. Oye, muchas gracias, te pasaste y solamente encomendarnos unos a otros con la oración, con nuestro cariño, ¿verdad? Los que están viendo y los que van a ver, rezar por la hermana Adriana, por su congregación, las Carmelitas Misioneras Teresianas y no puedo, antes que me olvide, ayer dos jóvenes, ¿verdad? Hicieron sus primeros votos. Entonces, es una alegría para toda la iglesia. Yo estaba emocionada acá con la hermana Aide mirando. Ella me preguntaba un poquito, pero yo no sabía de dónde eran las niñas. Me parece que una de Argentina, la otra no sé. Eh, Ecuador, no. Las dos son de Argentina. Ah, las dos son de Argentina, no sé. Bueno, Pero yo pero te digo, lo más lindo de esto es que
están estas dos chicas y hay otros chicos y chicas que están entregándose a Cristo, y son noticias que nos salen, pero hay juventud y gente adulta también eh, siguiendo a Jesucristo, entregándoles todo lo que son, todo lo que tienen y lo que podrían llegar a ser. Y eso es una maravilla. Esa es la buena noticia. Amén. Bueno, Ah, hermana Adriana, muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir el Padre Palau. Ya saben, hace 30 y varios años ya de la vida que me enamoré del hombre. Allá vamos. Entre apasionados nos entendemos. A ver, vamos a terminar con una canción porque el que canta, el que alaba, ora dos veces.